Sí, buenas noches. Necesito, por favor, una ambulancia urgente. La persona que se cayó entre una bañadera y está como ahogada. Deme el domicilio, por favor. Carmel Country Club. Esto es un proyecto que viene hace un montón, por lo menos dando vueltas en nuestras cabezas por separado y después juntos. Y efectivamente siempre lo veíamos un poco desde la ficción, porque hay algo tan del policial de ficción que tiene el caso. Sin embargo, había como algo que creo que a todos, también de vuelta por separado y juntos después, nos hacía ruido, que tenía que ver con que es un crimen irresuelto. Hay una víctima, hay una mujer muerta y sigue sin haber una condena. Y había algo que hacía ruido en tocarlo desde la ficción. En un momento nos empezó a parecer obvio que teníamos que trabajar desde el documental. Ya había mucha investigación previa hecha cuando se decidió hacerlo. Era sustancial tener a los personajes, ¿no? A las personas que dieran su testimonio, porque sin eso nuestra idea de documental no funcionaba, y tenerlos a todos o a la gran mayoría. A mí personalmente me hubiese gustado mucho poder entrevistar a Nicolás Pachelo, que bueno, que no accedió. No tener el testimonio de Pachelo es una pena, porque un poco la intención fue darle la voz como a todos los implicados fundamentales en el caso, pero bueno, se entiende también. Fuera de eso, en general, creo que pudimos hacer todo lo que pensamos, lo que queríamos. El tiempo de edición fue ideal. Gran parte del la finalización de la edición y de la postproducción se hizo ya en cuarentena, cual fue una experiencia. Hicimos todo lo que por lo menos a mí me daba para hacer. Así que no me quedó demasiado en el tintero. Inclusive materiales que por ahí, cosas que queríamos tener al comienzo y que después parecía que no las íbamos a tener y que por ahí uno hubiese quedado con la sensación de que te faltaba algo, de repente todas fueron apareciendo finalmente. Me acuerdo en particular, hay un video privado de María Marta y Carlos Carrascosa que lo había visto alguna vez en un noticiero pero sin audio, y decía, ese video existe. Llegamos, hablamos con Carrascosa y con parte de la familia, no, ese video lo grabó tal y tal, y nunca aparecía, y casi hacia el final de repente apareció. También en la serie lo que nos propusimos fue hablar de María Marta, porque como suele suceder con las víctimas de crímenes, a veces quedan como cristalizadas en el hecho de haber sido víctimas y no sabemos mucho hacia atrás de nada, ¿no? Entonces en cada capítulo buscamos ir a contar algo de ella, con sus amigas, acerca de su trabajo en Carrascosa, acerca de su tarea en las ayudas sociales, digamos, en su trabajo solidario, en fin, como tratar de traer al ser humano, ¿no?, que está detrás de la víctima. Pero algo que terminó apareciendo y que para mí es hermoso son personajes increíbles, que son personas de la vida real, pero que en nuestra serie son unos personajes realmente fantásticos, muy humanos, todos, con sus virtudes y sus bajezas, y dentro de ese cúmulo de personajes, el personaje principal, y que a su vez estaba más oculto, que es la propia María Marta. Entonces descubrir a todos estos seres humanos, a mí en lo personal fue como muy interesante, me abrió mucho los ojos también a pensar en mis propios prejuicios, en los prejuicios de la sociedad, en por qué este tipo de casos se convierten en lo que se convierten y por qué los miramos de esa manera y los consumimos también de esa manera, cuando detrás de estos casos lo que hay finalmente son personas, seres humanos que están viviendo una tragedia real. También pensamos un poco en darle contexto al caso, porque cuando uno lo fue siguiendo durante todos los años que lo fue siguiendo, el contexto era difícil porque no estaba metido dentro del contexto. Entonces, esta cierta distancia nos permite quizás contextualizar algunos temas. Pero también encontrábamos en esta historia una gran excusa para hablar de otras cosas que a nosotros nos interesan. Y tiene que ver, digo, la justicia, cuestiones de la Argentina, como las discusiones estilo River Boca que se generaron en este caso, los medios, por qué los medios se ocupan de este tipo de casos de la manera en la que se ocupan, por qué la sociedad se ocupa de la forma en la que se ocupa. Y también, bueno, hablar respecto a un caso no resuelto, a una víctima que fue asesinada y que la justicia no ha dado respuesta a su crimen.